Jornada de diálogo, el lavado de activos y la financiación del terrorismo en la triple frontera. Recibimos la presencia de destacados conferencistas. Emanuele Ottolenghi, que es miembro destacado de la Fundación para la Defensa de las Democracias, y también Edson Bismona, que es presidente del Foro Nacional contra la Piratería en el Brasil. Gustavo, por favor. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buen día. Hace 4 meses estuve haciendo una investigación en la triple frontera. Tenía ya mucha información, había leído mucho, pero y esa es la manera de hacer un trabajo periodístico, ir ya con un conocimiento previo, con una producción, sabiendo a quién ir a buscar, pero siempre hay una sorpresa, obviamente, siempre. Y las fronteras son lugares muy particulares en todo el mundo. Conozco unas cuantas de diversas características. Esta la conocía, pero de hace varios años, y cuando llegué vi una explosión desde el punto de vista del comercio, y si uno va y hace un pequeño sobrevuelo sobre esta triple frontera, va a encontrar un mercado extraordinario para ir a comprar algunos electrónicos y mucha chuchería que hay exactamente en todas las fronteras, en todos los lugares donde hay libre comercio. Si uno busca un poco más abajo, se da cuenta que allí en realidad se trata de un gran mercado negro, ilícito, que también es propio de estos sectores de frontera. Y cuando uno va un poco más abajo, se encuentra que hay un entramado muy fuerte entre los negocios lícitos, son pocos pero hay, entre los negocios ilícitos, el contrabando de tabaco, que es muy importante ahí en la frontera, producido en Paraguay y que entra a Brasil y Argentina, perjudicando enormemente a las industrias de los dos países. El narcotráfico, obviamente, cada vez más presente los grandes cárteles brasileños, allí se están disputando el territorio, el contrabando que implica ya el paso de personas, tratos de todo tipo y terrorismo. Allí tienen un sector sin mayores problemas para moverse y se mueven, que lo utilizan en muchos aspectos para lavar dinero, como todos los otros, para entrar dentro de las estructuras de estos negocios, y las utilizan para moverse, para organizar, si es necesario, algún tipo de acción, de atentado, pero por sobre todo de presencia, de crear redes y particularmente allí el Hezbollah tiene una organización bastante aceitada ya desde hace 20 años. Están ahí. Pude entrevistar a algunos de ellos y obviamente hay muchos nos. La palabra que más escuchamos los periodistas siempre es no.
Esa es típico de absolutamente todo, desde ir a preguntar, puedo entrar, puedo mirar, hasta cuando decimos usted realmente está participando de esto, siempre es el no. Luego descubrimos que no es tan así. En este contexto me encontré mientras investigaba el trabajo aquí de nuestro primer invitado, que vamos a escuchar ahora, que es Emanuel Ottolenghi, un especialista en el tema, una de las personas que más conoce este trabajo del entramado del narcotráfico, el tráfico general de todo tipo, forma y medida en América Latina y en el mundo, y el terrorismo mezclado en todo esto. Emanuel ha presentado más de una vez ante comisiones del Congreso en Estados Unidos sus investigaciones, es uno de los hombres más escuchados en Washington sobre con respecto al trabajo en América Latina y particularmente allí en la Triple Frontera. Ya sabemos todos que es un Senior Fellow de la Fundación para la Defensa de la Democracia de Washington. Hasta donde yo sé tenía 5 libros, ¿o hay alguno más? 5. Sí. Estuvo en el Instituto Transatlántico de Bruselas, fue profesor para el Centro de Estudios del Judaísmo y del Centro de Medio Oriente en Oxford, etcétera, etcétera, etcétera. Emanuel, ¿cómo estamos? ¿De qué se trata esta red? Buenos días, Buenos Aires. Gracias a los organizadores, a mi amigo Félix, a todos para que estemos aquí hablando de estos temas. Es siempre un gusto llegar en esta zona y vamos a hablar de Hezbollah. Perfecto. Que parece un poquito extraño, curioso, ¿no? Estamos a cuántos miles de kilómetros del Oriente Medio. ¿Por qué aquí? La primera razón, si se puede ver la primera pantalla, por favor, es que Hezbollah trafica globalmente, pero blanquea localmente. Para empezar a hablar de cómo Hezbollah opera en esta zona, hay que hablar un momentito de un proyecto que conducieron las fuerzas del orden estadounidenses, sobre todo la DEA, durante una década, un proyecto que se llama el Proyecto Cassandra, que es un proyecto de investigaciones en el tráfico de droga y el blanqueo de dinero de los traficantes, que fue hecho por Hezbollah. ¿Cómo se dieron cuenta los estadounidenses que pasaba este tipo de tráfico? En 2005, los servicios de inteligencia, las fuerzas del orden colombianas estaban investigando redes de los carteles locales y como parte de las investigaciones conducían grabaciones, interceptaciones telefónicas. Y se dieron cuenta en que habían como 120 horas de conversaciones en árabe y no sabían de qué se hablaba. Entonces contactaron a la DEA pidiendo ayuda. La DEA envió un agente de origen libanesa que hablaba el idioma árabe del Líbano. Y este señor se va, recibe las conversaciones, empieza escuchando. Y muy veloz se da cuenta que hay algo explosivo en estas conversaciones. Es decir, que la droga es producida por los colombianos, pero el dinero lo blanquean una red global de libaneses vinculados a Hezbollah. Y en esta actividad, ¿qué gana Hezbollah? Hezbollah gana una comisión porque Hezbollah ofrece un servicio. Es como decir,
los carteles que controlan su territorio en Colombia, en México, en Brasil, en toda Latinoamérica, no tienen acceso a los mercados globales donde ellos piden de vender su mercadería y no tienen acceso, a menos a nivel global, a los servicios necesarios para que se pueda tomar el dinero, la plata que sale de este comercio y regresar, retraer el dinero a sus bolsillos en Colombia, en México o donde sea. Entonces Hezbollah es como el DHL y el Western Union de los carteles, porque Hezbollah tiene una red global. ¿Y cosa es esta red? Son sus comunidades. En la primera pantalla ustedes ven el texto de un pedido contra una de las principales operadoras en la red de Hezbollah, una señora que está casada con un hombre muy importante en la cúpula de Hezbollah, y ella estuvo encargada de manejar muchos negocios y tenía relaciones, como dice el pedido, con organizaciones criminales en Europa, en África, en Latinoamérica, en muchos lugares, porque así operan. ¿Cómo operan exactamente? Es la siguiente, por favor. Hay que olvidarse por un segundito que Hezbollah es una organización terrorista y hay que verlos como un sindicato criminal global que disfruta a su diáspora en muchos lugares para conducir o para cobrar, a esconder sus tráficos ilícitos, incluyendo tráfico de droga y de otras mercaderías, incluida de reciente personas y aparentemente también órganos humanos. Los miembros de la comunidad, los simpatizantes de Hezbollah, ayudan con el blanqueo de ganancias criminales, manejando esquemas de lavado con comercio. Y para concretizar estos esquemas, Hezbollah invierte muchos recursos en las comunidades. Y esa es la razón principal que la Triple Frontera es uno de los centros importantes de este tipo de comercio. Entonces, ¿por qué la Triple Frontera? La siguiente, por favor. Hay muchas razones. Yo creo la principal es que se trata de, geográficamente hablando, de un lugar muy interesante por este tipo de actividades, porque naturalmente hay 3 jurisdicciones que facilitan ganancias disfrutando la diferencia de las 3 monedas y también disfrutando las faltas que cada jurisdicción tiene, faltas institucionales, presencia de corrupción, controles o falta de controles en la frontera y siguiendo. La segunda cosa que es importante, la Triple Frontera, me imagino que a menos unos aquí hoy en este lugar vieron el film de Netflix sobre la Triple Frontera, donde la Triple Frontera, creo que lo hicieron en Colombia o en México, porque la Triple Frontera allí parece la selva, col monte, un lugar muy, muy selvático. La Triple Frontera es todo el contrario, es un lugar muy desarrollado, una zona metropolitana que tiene casi 1 millón de residentes, tiene una infraestructura turística a razón de las cataratas, un lugar muy hermoso. El hecho que llegan millones de turistas cada año de muchos lugares justifica la presencia de una infraestructura financiera, de servicios, de hoteles y naturalmente la presencia del microcentro en el lado paraguayo con la zona libre de comercio, que es la tercera por importancia en el mundo después de Hong Kong y Miami, explica también el enorme movimiento de efectivo que hay en esta zona. Entonces es un lugar que ofrece muchas oportunidades para conducir actividades de lavado y por eso Hezbollah tiene una presencia ahí. Y naturalmente la última razón es que hay una comunidad a partir de los años 70 que existe, que vive, que se desarrolla en la región, y el modus operandi de Hezbollah es de invertir en estas comunidades para poder controlar
la infraestructura y controlando la infraestructura de la comunidad se puede conservar la lealtad de la comunidad a la causa de la organización. Siguiente, por favor. Entonces la infraestructura importante que existe no solamente en la Triple Frontera, existe en otros lugares de Latinoamérica, de África también, incluye las mezquitas, los centros culturales, las escuelas, los movimientos de jóvenes como los escoteros en Foz do Iguazú, en San Pablo, en Curitiba, en otros lugares. Es decir, que todas las herramientas que se utilizan para procesos de socialización, de conservación de la cultura, de la identidad, son controlados por Hezbollah, por sus representantes religiosos y por sus agentes. Y cuando falta esta presencia en Latinoamérica, ahí entra Irán. Entonces, en lugares como en Costa Rica, como en México, como en Perú, como en Chile, donde la presencia de estas comunidades está mucho más pequeña, hay también una presencia logística muy fuerte de los iraníes, de nuevo utilizando estructuras menos formales como mezquitas, centros culturales, para mantener este tipo de control. La siguiente, por favor, voy a mostrarle un poquito de ejemplos de este tipo de actividades. La primera foto sale de la mezquita de Ponta Porá, en la frontera entre Brasil y Paraguay. El lado paraguayo es la ciudad de Pedro Juan Caballero. Es una comunidad pequeña, más pequeña que Ciudad del Este, pero ahí se encuentra el primer, más simple mecanismo de financiación al terrorismo. Es algo que se encuentra también en toda la zona del sur del Líbano. Cajitas en las mezquitas en Líbano se encuentra también afuera, en los pueblos, para contribuir a la resistencia. Entonces, dinero que los miembros de la comunidad contribuyen. La siguiente, por favor. En esta foto que ustedes ven ahora se ve una conmemoración de un mártir de Hezbollah, un miliciano que falleció en combate en Siria en 2014. Su tío es el jefe de los escoteros del movimiento se dice escotes en español, me imagino. Scouts. ¿Cómo se dice? Scouts. Perfecto. Entonces el jefe de los Scouts de Curitiba claramente es un representante de Hezbollah. Los instructores son vinculados a Hezbollah. La próxima, por favor. Esa es una foto que sale de la mezquita principal, chiita principal de Brasil, en San Pablo, la mezquita do Brás, durante un evento religioso, la conmemoración de la Ashura, que es una de las fiestas más importantes en la religión islámica chiita. Y aquí se ven los jóvenes de nuevo de los Scouts participando en una actividad religiosa y social en la mezquita, que tienen las camisetas con el logo de Hezbollah. Y peculiaridad de la Triple Frontera, la siguiente, por favor. Existe una presencia mediática también permanente que permite no solamente de informar a los miembros de la comunidad, de pasar material, nuevas, comentario también, pero también está utilizado para informar en Líbano de lo que pasa en la Triple Frontera. Y hay un hombre de Hezbollah, un periodista de Hezbollah, que vive permanentemente en la Triple Frontera, maneja ¿cómo se dice? Un medio local de noticias que se llama Shabakat al-Hudud, y que pero también trabaja como corresponsal de los dos principales diarios de Hezbollah, uno que tiene una página en español también, que se llama Al-Mayadin. El otro es el periódico Al-Akhbar, que está también vinculado al Hezbollah. La próxima, por favor. Aquí se ve una foto del mismo periodista en una charla como la nuestra
sobre el terrorismo, pero en San Pablo, junto a el principal clérigo de la mezquita Dobraz en San Pablo, que se llama Taleb al-Khazraji y que fue mencionado por el fiscal Nisman en 2013 como representante del gobierno iraní en Brasil. Entonces aquí se puede ver de nuevo el vínculo, porque en esta foto todavía también hay un clérigo libanés de Hezbollah y atrás de los tres principales hombres hay el hijo de Khazraji que maneja un comercio de carne halal. Entonces aquí se ve la propaganda, los hombres de religión y los hombres de negocios unidos, simbolizando a esta visión orgánica de integración de las actividades para apoyar a la financiación al terrorismo. Y para terminar voy a mostrarle un caso que ilustra cómo el esquema de lavado funciona en la triple frontera. Es un caso, la siguiente, por favor. Es un caso que elegí de presentar porque mañana en Miami la Corte de Miami va a sacar la sentencia contra el imputado principal de este caso. El señor imputado se llama Ali Qasir Nassereddin, es un libanés que llegó en Estados Unidos en 2008 y se organizó una boda como en el filme de Julia Roberts, Gerard Depardieu, para ganar la Carta Verde y devenir después ciudadano estadounidense. Elemento muy importante en este trabajo que hacen, porque siempre piden que sus operadores tengan la ciudadanía o a menos la residencia permanente para poder trabajar libremente en los lugares donde se quedan. Bueno, este señor manejaba un esquema que es parte de un esquema mucho más grande, donde las mercaderías llegaban de Hong Kong, desde Hong Kong a Miami, a su empresa. Él compraba mercaderías que después revendía a compradores en Ciudad del Este. Y esto es el esquema más común que se ve en esta zona. Se compran mercaderías de China pasando por Hong Kong, las mercaderías se venden a miembros de la misma red en Miami, de ahí se venden a Ciudad del Este. ¿Y por qué se hace este tipo de tráfico? Porque el comercio es simplemente un mecanismo para mudar valor de un lugar al otro, ¿no? En lugar de transferir dinero pasando por el banco, entonces una transferencia que las autoridades teóricamente pueden ver, se muda lo que sea. Naturalmente se usan muchísimos electrónicos, pero se podrían mudar productos de cosmética, cigarrillos, muñecos de torta, ¿sí? Se pueden vender 3 millones de muñecos de torta al precio de 50 centavos cada uno, y no importa qué hay en las cajas, le prometo que no harán 3 millones de muñecos, porque muchas veces todo este tráfico se hace solamente para generar papel que justifica el movimiento del dinero. Este señor, la siguiente por favor, así haciendo, no solamente, primera cosa importante es que aquí pueden ver una parte del pedido contra él. Este señor fue descubierto por las autoridades estadounidenses porque él traficaba también en mercadería falsa. Entonces, un elemento adicional, no solamente se mudan mercadería que a veces existe solamente en el papel, a veces también se muda mercadería falsificada. Entonces se gana sobre la diferencia entre el precio del valor de un producto falso, que es muy bajo, muy barato, y el precio del producto si era verdadero, auténtico, mucho más caro. Así lo descubrieron, pero se descubrió después, la siguiente por favor muestra uno de sus clientes en Ciudad del Este. Descubrieron que durante 3 años de este esquema, este señor, utilizando una empresa,
logró transferir como $70 millones en transacciones sospechas que no tienen justificación en el movimiento de mercadería. Ahora, en los casos del proyecto Cassandra se descubrió que Hezbollah recibe como el 15% de comisión sobre los tráficos que maneja por carteles de la droga, por ejemplo. Entonces, 70 millones en 3 años generan 15%, es decir, $10.500.000 de ganancia en un pedacito pequeño de un esquema gigantesco que se continúa conduciendo en Ciudad del Este. El próximo, por favor. Entonces, Ali Qasir fue arrestado en enero de 2018. El método de despacho era un carguero que viajaba a menos una vez por semana directamente de Miami hasta Ciudad del Este. Ahora viaja mucho menos. Hay otros cargueros que llegan de Montevideo, que pasan por Asunción, pero el mecanismo continúa más o menos de la misma manera. Las mercaderías despachadas incluían baterías de celulares iPhone, cargadores y cables falsos. La factura muchas veces declara valores diferentes del valor real de los productos, y el comprador mencionado en el pedido es una empresa de Ciudad del Este que utilizaba a uno de los bancos principales de Ciudad del Este para hacer pagos. Entonces, de nuevo, no se trata de movimiento de dinero en efectivo en maletas, cruzando fronteras mal controlada o pagando los aduaneros. No, se utiliza el sistema financiero formal. Los bancos principales están involucrados, no son cómplices, pero son víctimas, pero claramente los controles no son suficientes para identificar este tipo de transacciones. Y la última cosa interesante es que esta empresa comparte oficina y socios también con el grupo que está vinculado o está investigado en uno de los casos principales de lavado de dinero hoy en Paraguay. Entonces, esa es una ilustración de cómo Hezbollah blanquea dinero, está al servicio de organizaciones criminales, no importa cómo o cuál tipo de mercadería utilizan. Lo que es importante es que es un mecanismo enorme que disfruta de faltas en nuestros sistemas de control, disfruta la naturaleza abierta del comercio internacional, en la dificultad de controlar cada despacho sin bloquear este tipo de comercio, para blanquear dinero del crimen organizado y, así haciendo, ganar bastante dinero para financiar el terrorismo. Gracias. Muchas gracias, Emanuel. Como les decía al principio, en el medio de todo este tráfico entre lícito e ilícito, y aparece el componente del Hezbollah, hay una frontera atravesada por el Paraná, la frontera mojada, digamos, y una frontera seca entre Paraguay y Brasil, que en este momento también está siendo disputada por los dos grandes cárteles de la droga brasileños, el primer comando de la capital y el comando Vermelho. Y entre medio de todo esto, obviamente, hay un contrabando que intentan controlar unos y otros y se matan, obviamente, entre ellos. Hemos visto en los últimos tiempos una cantidad grande de casos y asesinatos. Aquí se difundió bastante el asesinato de una abogada argentina, pero que en realidad era la abogada de dos grandes capos del comando Vermelho. Esta situación es cada vez más difícil. La mayoría
de los libaneses que tienen comercio, lo tienen del lado paraguayo, en Ciudad del Este, pero en realidad viven del lado brasileño y tienen ahí sus actividades sociales. Del lado argentino hay una mayor, separación con respecto a la comunidad árabe de los otros dos países, pero en realidad es una tierra de operaciones donde vienen a blanquear dinero. El último caso ha sido el blanqueo a través del juego en los casinos del lado argentino, y algo que vamos a dejar para después, que es el clan Barakat, del cual vamos a hablar. Pero sobre esta problemática que afecta particularmente a Brasil y que obviamente tiene conexión, vamos a escuchar a Edson Bismonha. Es presidente del Instituto Brasileño de la Ética Competitiva, fue secretario de Justicia y de Defensa de la Ciudadanía del Estado de San Pablo, ex secretario nacional de la Reforma Agraria, presidente de la Asociación Brasileña de Defensores del Pueblo, miembro del Consejo Nacional de Combate a la Piratería, y en el medio de todas estas actividades tiene un ratito para contarnos cuál es la situación allí. Buenos días. Edson. Si vamos a hablar de Triple Frontera, puedo hablar en portuñol. Perfecto. El perfecto portuñol. Vamos a empezar por principios de valores. Estamos hablando de ética y de la defensa de la legalidad. Para el desarrollo de nuestros países, para que podamos atraer inversiones, generar empleos y generar innovación, tenemos que cumplir leyes, tenemos que dar seguridad legal y también pública. Nos amenazan a este proceso de desarrollo con bases en ética y ley las prácticas de las organizaciones criminales y terroristas, que están ubicadas especialmente en la Triple Frontera. Tenemos que hablar, cuando estamos tratando de organizaciones criminales y terroristas, tenemos que hablar de la plata. Y o que puede traer la plata para estas organizaciones. Lo que atrae los trabajos de las organizaciones criminales, especialmente en la Triple Frontera, el contrabando. Un contrabando de grandes, enormes proporciones. Estamos hablando del contrabando de ropas, de electrónicos, de celulares, más especialmente de cigarrillos. En Brasil, hoy, 54% del mercado brasileño es del contrabando. Estamos hablando de 3.000 millones de dólares por año que son movimentados por organizaciones criminosas que de Brasil ya son transnacionales. Ya están en Paraguay, ya están en los cárceles paraguayos, ya están ocupando las fronteras no solo de la Triple Frontera, Brasil, Argentina y Paraguay, mas también Colombia, Perú, Brasil, también más al norte. Tenemos varias Triple Fronteras en Brasil. Entonces tenemos un grande desafío. Las organizaciones criminales tienen acceso a 1.000 billones de dólares con el contrabando de cigarrillos. Una plata muy fácil. Es un crimen impune. Cuando se habla de contrabando es diferente de hablar de tráfico de drogas y de armas. Nuestra sociedad aceptan. No, el contrabando es una cosa no muy peligrosa, no es una amenaza. Sí es, porque tenemos 1.000 millones de dólares que son movimentados por estas prácticas ilícitas y criminales. Y de una forma muy fácil. Y que estimulan también el lavado de dinero. Están todos ubicados. Cuando hablamos de organizaciones criminales, estamos hablando de un grande árbol con raíces profundas
en contrabando, en tráfico de drogas, de personas, de lavado de dinero y piratería y falsificación, todos juntos para alimentar esta grande árbol que es criminal, que son las organizaciones criminales. Esta situación de cigarrillos, especialmente de cigarrillos, en la triple frontera tiene un aspecto muy importante. Paraguay es un grande productor de cigarrillos. De todos los cigarrillos que he producido, son 60 mil millones de cigarrillos al año. Paraguay consume 2 mil millones. Los otros 58 mil millones vienen a Argentina, a Brasil y a Chile. Como dice, en Brasil 54% de mercado ya es de contrabandistas. Las mejores líderes de mercado son marcas contrabandeadas de Paraguay. Acá en Argentina se estima en 15-16% del mercado está en la mano de contrabandistas, en Chile 22%. El mercado ilícito en Brasil genera 50 mil millones de dólares, el mercado ilícito como un todo. Solamente de cigarros, 3 mil millones de dólares. Es mucha plata. Es esto que movimenta todo este mercado. Y con aspectos con influencia directa en la criminalidad. Hablé de seguridad jurídica para el desarrollo, pero también tenemos que hablar de seguridad pública. En Río de Janeiro tenemos milicias actuando en Río de Janeiro que prohíben la venta de cigarrillos legales. Prohíben. Si usted venderme un cigarrillo de las marcas legales, yo voy a acabar con su negocio. Vamos a botar fuego en su negocio. Esto ocurre hoy en Río de Janeiro. Entonces, está directamente ligado a la cuestión del comercio ilícito, el contrabando, especialmente de cigarrillos, y la seguridad pública. Estamos movimentando 1.000 millones de dólares por año en las manos de los criminosos transnacionales y que están ubicados con esta presentación. El Otolengue también con organizaciones terroristas. Es la plata, esto que financia, que movimenta, que da fuerza a las acciones de estas organizaciones criminales en nuestro país. En Paraguay dice que tiene una producción muy grande de cigarrillos. ¿Y el que atrae los cigarrillos para nosotros? Para Brasil, para Argentina, para Chile, es la carga fiscal. La carga fiscal en Paraguay es 18%. En Brasil y Argentina 70% al 90%. Es una diferencia enorme de precio porque no se paga impuestos. Simples. Y lo que hemos visto que está perdiendo, quien gana el crimen organizado, quien pierde son los consumidores, quien pierde son las empresas que generan empleos, que hacen inversiones en nuestros países, y pierden los países, el tesoro público, con una brutal evasión fiscal. Nosotros hemos avanzado con algunas propuestas junto a las autoridades de Brasil. Últimamente, en esta semana, el ministro Moro, el ministro de la Justicia de Brasil, creó 2 grupos de trabajo. Un grupo de trabajo para tratar de una propuesta que hemos defendido há años, la creación en la frontera de centros integrados de operaciones fronterizas, uniendo varias autoridades federales, estaduales de Brasil, mas también con un aspecto de trabajar binacionalmente, con Paraguay y con Argentina. Fomos invitados por nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores para participar de una reunión bilateral Brasil-Paraguay, la primera vez que se discutió de forma muy concreta la cuestión del contrabando y de las organizaciones criminales, donde las autoridades paraguayas dijeron también que es importante esta integración entre fronteras, por cuenta del crimen organizado que está ocupando, por ejemplo, las cárceles en Paraguay, como ya lo hacen
en Brasil. También tivemos en Mercosul, los ministros de seguridad de Mercosul, en una reunión técnica. Podemos presentar estas sugestiones. Y estamos entonces avanzando y somos más optimistas ahora, porque estamos identificando en los gobiernos más atención a este tema. Y ahora, con esta creación de este grupo de trabajo para empezar un centro integrado de frontera, tenemos condiciones de juntos trabajar en estrategia, inteligencia, coordenar acciones, porque la frontera enorme de Brasil son 17.000 kilómetros. Entonces no es posible trabajar en control de fronteras sin inteligencia, sin coordinación, sin una estrategia común. Y esta amenaza es concreta, está posta. Por eso tenemos que trabajar más juntos. La importancia de este seminario es esto, de llamar la atención, más una vez, de llamar la atención de todos nosotros. Tenemos que trabajar juntos en este proceso. Otro grupo de trabajo creado por el ministro Moro es para discutir la carga fiscal de cigarrillos. ¿Cómo es posible trabajar esto? Porque la Policía Federal de Brasil ha dicho, es imposible combatir el contrabando con una diferencia de precio brutal entre el cigarrillo legal y el cigarrillo de contrabando. Entonces tenemos que hacer un trabajo también para identificar acciones, no que se va contra las directrices internacionales de bajar los impuestos de cigarrillos, eso no es posible, mas de tener un trabajo de ecualización tributaria en nuestros países para también tirarnos esta atractividad que es el lucro brutal de cigarrillos contrabandeados en nuestra región. Estamos hablando, señores, de una nueva geopolítica, en verdad. La relación no es más entre estados, sí, siempre será de entre estados, mas tenemos que ver un nuevo componente en esta geopolítica. Tenemos que trabajar con la defensa de los estados. Creo que las organizaciones criminales y terroristas son amenazas al nuestro Estado democrático de derecho. No tengo dudas a esto. Esta es una alerta necesaria. El crimen ocupa el espacio, compite con el poder del Estado. Es una tendencia de nosotros, de la sociedad, no entender esto como una amenaza, o que es muy bueno para las organizaciones criminales y terroristas, porque vamos a infiltrarnos, vamos infiltrando en nuestras sociedades. Tenemos que actuar con prevención, con represión. La liniencia de la gente tiene que acabar. Tenemos que tener claro que esta es una amenaza concreta, no es una tesis. Y tenemos que dar un cumplimiento a las leyes y trabajar juntos en acciones integradas y coordinadas. Estos son nuestros retos, que tenemos que trabajar juntos en este tema. Las propuestas, una es este gabinete de integración en las zonas fronterizas, con las aduanas, las policías, la justicia, las Fuerzas Armadas, la Interpol. Tivemos a LAC, Alianza Latinoamericana Anticontrabando, reunió el año pasado en Brasilia, el próximo mayo estará en Costa Rica, exactamente para unir esfuerzos de la iniciativa privada, de las empresas y de los gobiernos. Y una de las propuestas que discutimos en ALAC de Brasilia fue apoyar la institucionalización de nuestra Ameripol. Tenemos Interpol, tenemos Europol, tenemos que tener Ameripol más estructurada, con una personalidad jurídica internacional. Esta fue una de las propuestas que apoyamos en ALAC. Tenemos que trabajar más entonces esta situación de coordinación, de información y de inteligencia. Nuestros gobiernos están más conscientes de este proceso y de esta necesidad. Entonces tenemos que, con seminarios como este, fortalecer estos elos entre la sociedad civil, la comprensión de las amenazas y junto con los gobiernos, con propuestas, hacernos una acción más estratégica, porque crimen organizado y organizaciones terroristas son muy organizadas. Nosotros tenemos que desorganizarlos
Y para eso tenemos que estar juntos en un proceso de estrategia más compleja, más que comprendamos, que tenemos la comprensión del gran desafío que es esto. Estamos siendo amenazados y tenemos que dar respuestas más rápidas y más efectivas para combatir estos maleficios, estos flagelos que amenazan constantemente a nuestras sociedades. Gracias. Muchas gracias, Edson. Bueno, ahora tenemos unos 15 minutos para charlar un poco. Si tienen alguna pregunta, por favor, la pueden presentar por escrito. Yo voy a comenzar con dos preguntas. La primera para Emanuele. Emanuele, ¿qué papel ocupan ahí en la triple frontera los Barakat, el clan Barakat? ¿Y cuál es esa conexión de ellos con el Hezbollah particularmente? Hay tres hermanos que fueron sancionados por el Tesoro de Estados Unidos, de la familia Barakat. Asad Ahmad, Hatem Ahmad y Hamze Ahmad. Y tienen un otro hermano que se llama Akram. Y Akram es miembro del Consejo Ejecutivo de Hezbollah en Líbano, es un clérigo muy importante. Entonces, y aquí se ve como es el modelo de funcionamiento de esta organización, porque no es una organización, es un movimiento religioso, ideológico, que se construye, funciona gracias a la estructura de clan, es decir, de familia muy extendida, que son los clanes del sur del Líbano. Entonces, en muchos casos, y los Barakat son un ejemplo, hay un hermano que es el clérigo, que es el activista político, el miembro del parlamento en Líbano, del bloque de resistencia de Hezbollah, como es el caso del hermano del otro operador de Hezbollah en la triple frontera, Sobhi Fayyad, su hermano era en el parlamento. Hay uno que está en la política o en la cúpula religiosa del partido. Hay un otro que maneja negocios en un lugar del mundo, como por ejemplo en la triple frontera. Hay un otro que está en Hong Kong, hay un otro que está en Cotonú, en Benín. Y esta red que es familiar, ideológica, religiosa, le permite de conducir sus tráficos, sus negocios. Entonces los Barakat son muy importantes, tienen vínculos muy fuertes y están en la frontera ya desde hace como casi 4 décadas, entonces están muy también invertidos. Ya la nueva generación maneja negocios. Hatem, por ejemplo, que está sancionado, manejaba negocios no solamente en la triple, tenía empresas en Iquique, en Chile. Después de las sanciones lo forzaron a cerrar todo, pero su hijo vive en Santiago de Chile y maneja negocios en Iquique hoy. Entonces la familia, yo que soy italiano comprendo bien el significado de la familia en el manejo de negocios y también de negocios no exactamente legales. Gracias. Y la pregunta entonces es para Edson. Viene aquí la primera y después vamos a algo más específico, pero tiene que ver con el Hezbollah y como sabemos hay una diferenciación de apreciación de qué es el Hezbollah entre los 3 países, ¿no? Mientras Argentina cree que el Hezbollah actúa ahí sigue en la triple frontera y que agentes de esta organización terrorista han pasado por allí y participaron de los atentados aquí contra la AMIA y contra la embajada israelí en Buenos Aires. En Brasil particularmente creen que el Hezbollah es un partido legítimo libanés y no tiene conexión o no lo acepta de esta manera
¿Se está moviendo esta posición? ¿Se modifica? ¿Cuál es la posición que hay realmente hoy en Brasil? En Brasil, nuestro Ministerio de las Relaciones Exteriores tiene una percepción de que sí es un partido, que tenemos que tener más cuidado cuando tratamos de como si fuese un partido. El nuevo gobierno de Brasil, presidente Bolsonaro, yo estuve con el general Heleno, que es el de Gabinete de Seguridad Institucional, tiene una visión de que tenemos que avanzar para tener una otra posibilidad de conocimiento de esta realidad, para entender más las relaciones de Hezbollah, por ejemplo, con PCC, con las organizaciones criminales. Entonces, me parece que en Brasil tenemos sí esta situación de comprender ainda en términos internacionales de que Hezbollah es un partido, mas me parece que hay un avance con el gobierno de comprender otras relaciones que existen y que deben ser más bien encaminadas, bien avaliadas, porque tenemos que hablar con certeza de estas cuestiones de amenazas a nuestra seguridad pública en la región. Entonces, creo que está más por parte del gobierno federal una situación más flexible con relación al entendimiento de este problema. Y Edson, ¿cómo están viendo la extensión que existe en este momento, la entrada de los grandes cárteles, ¿no? Yo sé que tratan de no denominarlos con su nombre, sino como organizaciones criminales, pero es el primer comando de la capital, el Comando Vermelho, son organizaciones que se han creado en las cárceles y que siguen funcionando desde las cárceles brasileñas. Los máximos líderes están encarcelados, pero siguen conduciendo las organizaciones desde allí y están operando cada vez con mayor poder ahí en la frontera. ¿Crees que tienen el poder como para apoderarse de buena parte de los otros negocios o que realmente están solo tratando de mantener su negocio principal, que es el narcotráfico? Las organizaciones criminales tuvieron un fuerte impacto últimamente con la transferencia de las liderazas para presidios federales de seguridad máxima. Sí. Más de 20 liderazas fueron transferidos por el gobierno federal y estaduales a los cárceles federales. Este fue un impacto que surtió un efecto directo. En el estado de Ceará, en Brasil, tuvimos problemas con un mes de gran violencia en la ciudad de Fortaleza y en otras ciudades de Ceará, mostrando un poder de estas organizaciones criminales dentro del Brasil. En Río de Janeiro tenemos las milicias y las organizaciones criminales que están también combatiendo los espacios. Es una lucha para ocupar espacios. Entonces, es una amenaza muy clara. Está ocurriendo esto en Brasil. En la frontera también, como dice, tivemos las operaciones de esas organizaciones criminales en Ciudad del Este, ocupando ya espacio de todo contrabando y tráfico de drogas en la frontera de Brasil con Paraguay. En los cárceles paraguayos ya está identificado que también tenemos células de esas organizaciones criminales actuando en los cárceles paraguayos. Entonces, lo que estamos haciendo hoy es un trabajo más coordinado de los estados con el gobierno federal. La transferencia de estas lideranzas a los presidios federales fue un paso importante de isolar estas lideranzas en este proceso. Porém, ellos son muy bien organizados, tienen células que actúan en todos los estados y que tienen ahora células también fuera de Brasil. Entonces, hay una organización muy bien estructurada, son muy profesionales, muy sofisticados. Y los contactos que los estudiosos están mostrando de organizaciones criminales transnacionales vindas de Brasil con organizaciones terroristas es una verdad. Tenemos esos contactos que están siendo feitos en la infraestructura para el tráfico de drogas. Entonces,
Tenemos que hacer un trabajo siempre de inteligencia conjunto. Este paso de ir a aislar las lideranzas en cárceles de seguridad máxima en Brasil fue un paso muy importante. Gracias, Edson. Tengo varias preguntas, voy a tratar de sintetizarlas en una o dos más porque no tenemos más tiempo. ¿Cuál es la conexión, Emanuele, del Hezbollah con Venezuela y cómo se conecta con la triple frontera? Venezuela es la puerta de ingreso de Irán a Latinoamérica, es la base operacional adelantada de Irán en el hemisferio occidental. Entonces es un lugar muy importante de sus actividades. El problema que Irán tiene hoy, y que Hezbollah también tiene hoy en Venezuela, es que para continuar manejando grandes cantidades de dinero en el comercio, como hacen en Ciudad del Este, ellos necesitan una economía que funcione, un sistema bancario que funcione, ¿no? Y la estructura del país, Venezuela, ya no está a este nivel. Esto es el problema. Pero la protección que gozan en el país de su gobierno actual, no el gobierno que países del Grupo de Lima o Estados Unidos no reconocen, pero el gobierno efectivo le permite de conducir muchas actividades todavía. Y el hecho que durante los años el gobierno bolivariano otorgó pasaportes venezolanos a muchos operativos de Hezbollah y agentes del gobierno iraní, le permite de viajar libremente en toda la zona del Mercosur. Esa es la importancia, yo creo, todavía del caso. La tercera cosa, naturalmente, que como Venezuela es un narcoestado, un país, un gobierno que disfruta de la soberanía nacional para facilitar el tráfico de droga, y como Hezbollah está vinculado a los traficantes, Venezuela sigue teniendo una importancia en este sentido, en este tipo de negocio. Gracias. Edson, ¿qué se puede hacer para tratar de evitar este tráfico, particularmente con los cigarrillos? Parecería que esa conexión entre, cuando hablamos de terrorismo, Hezbollah y vamos a los cigarrillos, parecería nimio. Ya hemos visto que no lo es de ninguna manera y que están entrelazados. Pero, ¿qué se puede hacer desde Paraguay, ¿no? o Brasil con Paraguay para poder detener este tráfico o por lo menos contenerlo? Tenemos que atacar la oferta y la demanda. La oferta represiona. Y tenemos que nos organizar entre los países, con integración entre los países para tratarnos de reprimir el crimen. Y otra es la demanda. La demanda tenemos que hacer un trabajo con los precios. ¿Cómo? No disminuir la diferencia entre precios de Brasil, Paraguay, que es un gran problema, de Argentina y Paraguay, de Chile y Paraguay. Y ahí tenemos un problema fiscal. Tenemos que tratar de tributos, de cómo es posible hacer un equilibrio esto. Tenemos que hacer junto al Paraguay demandas para que puedan aumentar los impuestos de los cigarrillos en Paraguay. Está en 18%. Tenemos que llegar a otro nivel, inclusive internacional. Tenemos protocolos de combate al comercio ilícito que dicen que tenemos que tener un equilibrio, una equivalencia tributaria entre los países. Entonces, tenemos que seguir a este comando internacional, inclusive de la OMS, con los protocolos de combate al comercio ilícito de cigarrillos. En Brasil estamos con este grupo de trabajo de Moro para trabajar cómo es posible tener una ecualización tributaria dentro de la cadena productiva de cigarrillos en Brasil. Entonces, básicamente tenemos que atacar la oferta y la demanda. Me parece que este paso dado en Brasil con el ministro Moro y el ministro de la Justicia es muy bueno, porque estamos exactamente atacando los dos puntos, la oferta y la demanda. Gracias. Y por último, ¿cuál de los tres países, Emanuel, tiene el problema más grande con respecto al lavado de dinero? ¿O los tres
están íntimamente relacionados y eso ya no se podría ver. Específicamente en el tema de Hezbollah, yo creo que Paraguay y Brasil son los dos países que tienen el problema más grande, porque Argentina, como explicaste tú antes, es un problema más pequeño. Y el lado brasileño y el lado paraguayo son más desarrollados del lado argentino en temas de infraestructura financiera, casas de cambios, bancos, y por eso hay que concentrarse en los esfuerzos con estos dos países y sus gobiernos para tocar el problema. Si me permite una última palabra, yo creo, y si me permite decir, yo creo que no es bastante de trabajar con lo que decimos hasta ahora. Hay que tocar también el tema de la impunidad, porque los que manejan estos tráficos en la triple frontera y en general en Latinoamérica en el crimen organizado gozan de protección de políticos, de policías, de jueces, de fiscales en todos los países. El nivel de corrupción que existe para facilitar este tipo de actividad debe ser al centro del cambio en Latinoamérica. Si no se tocan los que facilitan este tipo de tráfico, no se va a solucionar nada. Un país donde el presidente es el principal productor del producto de contrabando que provoca este tipo de situación y donde este señor goza de impunidad en su presidencia, después de su presidencia, su lavador principal goza de impunidad y está prófugo de la justicia. Esto es un problema, y no es solo un problema del país del cual estoy hablando, es un problema general en Latinoamérica. Soltanto el momento que se toca la impunidad de los políticos, de los funcionarios públicos que dan impunidad a crimen organizado y sus blanqueadores, se va empezando a solucionar el tema. Muchas gracias. Gracias a Edson, gracias a Emanuel. Y si quieren seguir un poco con el tema, tienen un multimedia en Infobae, precisamente sobre la triple frontera y el Hezbollah en la selva. Muchas gracias a todos.